hice una relación de constancias, un índice, y no pude resolver, tenía muchas dudas, pasé a hablar con el juez y le estuve comentando todo. Y salí con más dudas. Exactamente. Exacto. Normalmente pasa. Se ahondaron. Suele pasar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Al Amparo de un Café con mi amigo Carlos Moreno y su servidor Rogelio Leal. Hoy tenemos un grandísimo invitado, al magistrado en retiro José Alpuche, quien nos acompaña y nos va a platicar una sentencia bien interesante. Pero antes que eso, salud, bienvenido. Salud. Amigo. Salud, compañeros. La verdad que Bienvenido. Un gusto tenerte aquí, ¿no? Un honor. Un honor, la verdad que es un Gracias. honor, es un magistrado reconocido por sus sentencias, por su trayectoria, y bueno, es un Y muy placer. querido en el circuito, y muy ¿no? querido en el En circuito, toda la República. en varios circuitos, ¿no? Porque Sí. ha estado en varios circuitos, es un magistrado que estuvo en varios circuitos. Obviamente un magistrado, vale la pena decirlo, de carrera judicial, eso es sumamente importante, es de carrera judicial, y pues nos acompaña hoy con el tema de una sentencia muy interesante. ¿De qué es la sentencia? Sí, el tema es discapacidad permanente. El magistrado aquí nos va a platicar respecto a una sentencia que emitió, que tuvo... Sí, que dictó él en el tribunal colegiado cuando estaba en Tabasco, ¿no? Villahermosa. Tabasco, Ajá. Villahermosa. Pues así es. bienvenido, amigo. Un placer y un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Gracias a todos, al señor juez Rogelio Leal Mota, al compañero secretario Carlos Moreno, excelentes juzgadores y secretario e integrantes de carrera judicial. Y para mí pues es un gusto platicar este tema. Me invitan a esta serie, capítulo número 13, y aprovecho la oportunidad para hablar de un tema de cómo es posible que el juicio de amparo pueda impactar en actos jurídicos, en normas jurídicas y en este caso en políticas públicas, en modificación o ampliación de los efectos de políticas públicas. Y sí, fíjate que eso está bien interesante, amigo, porque yo recuerdo que cuando hubo la reforma constitucional en 2011, ¿te acuerdas que se introduce esto de los derechos humanos, que ya lo hemos platicado en otros episodios? Y que precisamente era una cuestión que cuestionaban los jueces en ese momento, si nosotros íbamos a tener la oportunidad o íbamos a tener la necesidad de cambiar políticas públicas, porque antes era impensable que en el juicio de amparo nosotros pudiéramos introducirnos en ese aspecto, ¿no? Pero Exacto. Algunos decían que sí era factible. Sí, porque generalmente ubicamos al amparo sobre cuestiones jurisdiccionales, pero ya que impacta en una política pública es algo bastante interesante, ¿no? Así es. Pues adelante, platícanos de tu sentencia. Sí, este asunto inicia con una persona que padece, tiene discapacidad permanente. Esto es ceguera total en uno de los ojos debido a una catarata y además acusia bilateral, o sea, sordera en ambos oídos. Ambas, terrible. Exactamente. Sí. Ambas suman lo que es una incapacidad permanente. La Constitución nos habla ya en lo que es un marco jurídico referencial. Tenemos lo que son las pensiones contributivas desde hace mucho tiempo, pensiones del ISSSTE, del Seguro Social, etcétera. Y poco antes del año 2000 iniciaron las pensiones no contributivas, que son aquellas en las cuales un particular tiene derecho a un tipo de apoyo económico sin haber cotizado en alguna institución de seguridad social. Como tradicionalmente acontece, ¿no? Sí, que normalmente va aportando y Exacto. que normalmente es una pensión porque eres trabajador, ¿no? Claro. Y tu patrón va aportando una parte, tú vas aportando otra, y el Seguro Social o el ISSSTE contribuyen con esa pensión de ese ahorro que estuviste haciendo por años, ¿no? Y esto es diferente. Esto es otro diferente. tipo de pensión. Claro. Es complementario inclusive. Se puede dar la circunstancia, las dos, que alguien que está cotizando no reúna
los periodos o semanas de cotización relativos y que no tenga derecho a una pensión contributiva. Sí la tendría desde el punto de vista de las no contributivas, si satisface los requisitos para los cuales está destinada esa política pública. Ok. Sí, pues es importantísimo esto de las pensiones porque pues ha venido a cambiar realmente la forma en que la gente puede enfrentar pues ese momento en que ya dejas de laborar, en que ya has llegado a una vida productiva y que tienes que dejar esto, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que incluso pueden ser despedidas anticipadamente antes de que cumplan, antes de que cumplan sus semanas de cotización? ¿Y qué pasa, no? O sea, te vas ahora sí, como dicen, con una mano adelante y otra atrás, sin nada, ¿no? Porque no lograste cumplir las semanas cotizadas requeridas para poder llegar a obtener esa pensión, ¿no? Entonces está interesante esto de la distinción entre las que son contributivas y no contributivas, ¿no? Exactamente. Esa distinción inicia en la Constitución con el término de apoyos económicos a personas mayores de 65 años, apoyos económicos a personas que tengan incapacidad permanente. Después se reforma la Constitución y ya se hace uso de un término más amplio, más doctrinario, por así decirlo, y ya se habla de pensiones no contributivas. Ok. Y en este caso, esta persona tenía una pensión no contributiva, entonces, la que nos hablas que tenía la discapacidad permanente? ¿Se la negaron, o? Exactamente. ¿O qué fue? Esto inicia porque esta persona que padecía de ceguera y no escuchaba, sordera también, acude a un módulo de la Secretaría del Bienestar en Tabasco, solicita una pensión no contributiva en virtud de ese tipo de incapacidad, lo solicita verbalmente y después lo solicita por escrito. Entonces le señalan que no está dentro de los sujetos o colectivos que constituyen el objetivo del programa. No estaba comprendido él porque pedían dos requisitos: la incapacidad permanente y además una cuestión de localización. Esto es, que residiera en un municipio o en una localidad de alta o muy alta marginación, o bien que fuera afromexicano o indígena, con un rango etario de 30 años hasta un día antes de cumplir los 65 años de edad. Entonces, él cumple con la incapacidad, el requisito de incapacidad permanente, cumple también con el rango de edad, pero no con el requisito de la localidad. Le dicen, la población donde tú estás es un municipio que no aparece en la lista del INPI, índice que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Tampoco afromexicanos, y menos aún en un lugar de alta marginación. Como no cubres esos requisitos, vives en un municipio que no se ha comprendido en esa localidad, se te debe negar el beneficio. Híjole, tremendo. Caray. Sí, porque a final de cuentas, si lo más importante es la discapacidad, que me imagino que es lo que origina la generación de la pensión, ya un requisito como ese de arraigo, digamos, geográfico. Pero quiero ponerlo en contexto un poco. Tuvimos la oportunidad de leer la sentencia que dictaste, y bueno, entiendo que este es un programa social al que está dirigido a las personas que tienen una incapacidad, ¿correcto? Correcto. Entonces, ellos van solicitando ser partícipes de este programa, que les otorguen esta pensión, pero porque ya existe este programa, de programa del bienestar, como una pensión complementaria o como pensión no contributiva, ¿no?
Y en virtud de eso es que él acude, ¿no? A las oficinas del bienestar y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues hay este programa, quiero ser parte del programa, inclúyeme en el programa. Y le contestan mediante un oficio, ¿sabes qué? No puedes, no estás dentro de las posibilidades de acceder a porque los requisitos para este programa son estos, ¿no? E incumples con uno, ¿no? Y incumples con uno, ¿no? Pero, o sea, no obstante la incapacidad que tiene, o sea, ya aprobada, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que le nieguen este beneficio? Así es. Hay un desarrollo que se da. Primero la norma constitucional, después el Plan Nacional de Desarrollo, donde hay políticas incluyentes relativas a las personas con discapacidad permanente, y después planes o programas federales, entre ellos el del 2022, que es en concreto, él se enteró de ese programa y es como acude. Sí, en la redacción de la norma constitucional se señala que es de aquella época que se iba a priorizar a la población indígena, a los afromexicanos y a aquellos que estuvieran localizados, su residencia en lugares de alta marginación. Entonces es una prioridad, pero no excluye. Más bien está excluyendo de manera tácita a un colectivo que son aquellas personas que tengan discapacidad permanente pero que no residan en esas localidades. Como hay una discriminación, ¿no? Completamente. Porque, exactamente. Si bien es cierto que la Constitución establece que puede haber, bueno, y la jurisprudencia, no la Constitución, sino la jurisprudencia ha establecido a través de la interpretación de la Constitución que es válida las distinciones. Pero una distinción cuando está constitucionalmente razonada, justificada, ¿no? Porque exacto, dices, ok, sí hay fundamentos claros para hacer esa distinción, porque bueno, entendemos que no todas las personas somos iguales, ¿no? Pero cuando no está justificada esa distinción, pues entonces se convierte en una discriminación. Y en este caso pareciera que esa circunstancia de la localidad no daría lugar a una justificación suficiente para tenerla como una distinción y no como una discriminación, sino aquí estaríamos hablando de una discriminación, creo yo, ¿no? Exactamente, es un problema de discriminación porque mediante esa exclusión tácita, él no tiene derecho, ya no tiene acceso al programa. Y la solución jurídica sería la inaplicación de esa norma relativa a los sujetos que tienen derecho a ese programa, y si tiene o cumple los demás requisitos en cuanto a presentación de documentos, que sea admitido en el programa respectivo. Aquí sucedió algo muy interesante porque él, mediante el derecho de petición, solicita a la Secretaría del Bienestar, Delegación Tabasco, la concesión del beneficio, se lo niega porque no cumple con el requisito de la localidad, y acude al juicio de amparo indirecto. Allí le niegan el amparo, interpone recurso de revisión, y ahí es donde tuve la oportunidad, junto con mis compañeros, de analizar a fondo este asunto, porque inclusive en los mismos planes y objetivos con base en los cuales salió esta política pública, esta pensión, no aparece esa distinción referida a la localidad. Se habla que pues esas personas que tienen esa discapacidad tienen derecho a obtener un apoyo económico, una pensión no contributiva, y que con base en los estudios que ha realizado la ONU, sufren de una marginación calculada en un 70%. Entonces esto nos habla que es en todas las poblaciones, las personas que tengan discapacidad, pues normalmente en el campo laboral, pues tienen más dificultad de obtener un empleo. Claro. Hay un problema para acceder a los servicios, y los servicios públicos, servicios privados inclusive,
en su mayoría son prestados por personas que no sufren discapacidad. Entonces, Exacto. eso plantea una situación de no equivalencia de condiciones. Y es que, digamos que estas personas, pues, digo, por su propia discapacidad, están en estos famosos grupos sospechosos, ¿no? Exactamente. En el sentido de que, pues dices, son personas que están diferenciadas de los demás por su propia discapacidad que tienen, por su propia naturaleza de la que están teniendo en ese momento. O no naturaleza, sino por sus propias características. Es lo que quise decir, por sus características, no su naturaleza. Y esas características las conllevan a estar en estos grupos sospechosos, que debería de dárseles una mayor protección constitucional. No, por el contrario, hacerles esta distinción no válida que conlleva una discriminación, como ya lo decía, y que finalmente repercute en estas personas, porque imagínate, son discriminadas públicamente, porque todos los servicios no están adaptados para ellos. La mayoría de los servicios públicos no están adaptados. Llegas a cualquier edificio y no hay para las personas invidentes, no hay para las personas sordomudas, no hay para las personas, ni siquiera para las que, digamos, las personas que van en silla de ruedas o que llevan un bastón, o que eso, no hay ni siquiera a veces acceso. Las rampas son bloqueadas, ni siquiera a veces sirven, están en mal estado. Y entonces ya sufres una discriminación. Ahí se estaciona mal. Exacto. Desde ahí, ¿no? Desde ahí no hay conciencia, ¿no? No hay conciencia. No hay conciencia ciudadana. Y entonces ya desde ahí estás mal. Y luego vas a un programa hecho para los que tienen discapacidad permanente y me la niegas nada más por la localidad. O sea, es que como vivo en la ciudad y no vivo todavía más marginado, entonces si no estoy marginado, entonces no tengo derecho al programa. Es completamente, ahora sí, inconstitucional, ¿no? Así es. Claramente, ¿no? Y pues eso, claro que pues sí conllevaba a una concesión del amparo, ¿no? Y entonces, y ahí, bueno, ustedes en los efectos del amparo es para que dejen insubsistencia ese oficio y le den el programa, lo incluyan en el programa, o cuáles fueron los efectos. Sí, los efectos es que no se aplique, es una regla de operación, regla de operación 3.2 que establece el requisito de localidad. Entonces se inaplique esa norma. Se revisa si cumple con los demás requisitos documentales y en su caso se le conceda la pensión. Aquí lo que comenta el señor juez es muy importante, las categorías sospechosas. La discapacidad y sobre todo la permanente es una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1 constitucional y amerita una protección reforzada, especial. Y además un estudio estricto en cuanto a la constitucionalidad. Sin embargo, vemos que con base en esa categoría sospechosa, él tiene derecho a la prestación, pero con base en un requisito de geolocalización. Se lo niegan. Esto es... Este ya no es un requisito que está vinculado directamente con la categoría sospechosa, sino con el lugar de residencia del quejoso. Del quejoso. Claro, porque todavía se entiende, ¿no? La cuestión de la discapacidad, que debe ser permanente en este caso. Y bueno, también lo de la edad, uno lo entiende, ¿no? Bueno, de 30 en adelante, ¿no? De 30 en adelante. Pero ya el requisito de que viva solamente se le va a dar a los que vivan en zona de extrema marginación, pues ya haciendo un test, como que sí, ¿no? Y además yo creo que también eso hasta te llevaría a algo de subjetividad, ¿no? Porque ¿qué lugares de extrema marginación? Exactamente. Y si estás realmente en esa extrema marginación también tú, porque pues puede ser que vivas en ese lugar, pero sí tengas capacidad económica suficiente, pero nada más porque estás localizado ahí, tienes derecho a la pensión. Frente a una persona que está localizada en la ciudad, que no es de una extrema marginación, y no tiene derecho a eso. Pero además, dentro de la propia ciudad, pues hay lugares de extrema marginación. Entonces, eso también te da un elemento plenamente subjetivo
que no tendría ninguna validez de cómo poder llevar a cabo la valoración de eso, ¿no? Que nos lleva ahorita, yo recordando, te acordarás el caso, por ejemplo, en materia de amparo, cuando es la publicación por edictos de las personas que están en extrema marginación o en extrema pobreza, que dices, ¿y cómo mido eso, no? Que ya lo hablamos en algún capítulo, ¿cómo mido la extrema pobreza de una persona, no? O sea, son elementos muy subjetivos que no son válidos para poder atender, y menos para negar un programa de esta naturaleza. Claro, no, incluso hasta tratando de ser objetivo, decir, bueno, es que tu población no está dentro del registro del instituto. Y del instituto. Pero ¿cuándo se hizo el último censo? Exactamente. O sea, la actualización del último censo. Ese es del año pasado, ¿no? Pudiera ser que en septiembre del año pasado está el registro, pero mi población... En enero entró bajo las condiciones de extrema pobreza. Entonces, por ese solo hecho, que no es atribuible a mí, sino es a ti, gobierno, que no estás actualizando mes con mes los parámetros para valorar qué poblaciones están de extrema pobreza o no, pues también eso puede operar a mi favor, ¿no? En el sentido de que... O en contra. Así es. A favor o en contra. Sí. Entonces, pero a final de cuentas, tratando de ser objetivos, siempre hay un margen, una ventanita ahí que pudiera caer en la subjetividad. Y entonces veo que en la determinación, pues, o sea, no venían reclamando la inconstitucionalidad de ninguna disposición legal. Más bien fue la oficio, la negativa, y que el oficio era inconstitucional por la negativa. Exactamente. Por eso los llevó a la inaplicación, ¿no? No a determinar que ese parámetro o esa regla era inconstitucional, sino nada más a la inaplicación, al caso concreto. Porque no estaban reclamando la inconstitucionalidad, ¿no? Exactamente. Muy, muy acertado lo que comenta el señor juez. Los conceptos de violación, había cierta deficiencia. Sin embargo, aplicando la suplencia de la queja, que opera para las personas que tienen discapacidad permanente conforme a una tesis de la Corte, pues se pudo hacer esa suplencia de la deficiencia de la queja, analizar ya en concreto esa política pública y las reglas de elegibilidad o de elección en donde estaba el problema, porque esa regla la citan precisamente en el oficio donde se niega esa pensión. Era la regla 3.2 de las reglas de operatividad, que son las de acceso al sistema. Incluso vi que en la sentencia hubo un voto particular, ¿no? Porque salió por mayoría, no salió por unanimidad. Y bueno, más o menos para la gente que no, para la gente que no conoce, el tribunal colegiado está conformado por 3 magistrados, y entonces en la sesión votan los 3 magistrados el asunto, y en este caso, cuando es por mayoría, obviamente tendrán que ser 2 los que están de acuerdo con el asunto y 1 no. Y entonces que no está con el asunto, que no va con el sentido del asunto, puede hacer su voto particular, ¿no? Que fue el caso. Que fue el caso. Y yo no alcancé a leer en su integridad el voto particular, siendo sincero, pero vi algunos argumentos que hacía, y él establecía el magistrado que hizo el voto, que dice, bueno, no, es que los programas están realizados de esa manera y deben de respetarse y deben de como que llevarse, y no hay necesidad de hacer este control y no necesariamente es discriminatorio, algo así, ¿no? ¿Establecía? Exactamente. Se utiliza la palabra, no es un programa o una pensión universal que aplique a todas las personas con discapacidad permanente. Eso es cierto, pero la Constitución no hace esa distinción. Claro. Inclusive con posterioridad, esa norma en la Constitución ya se redacta en términos más generales. Se habla de pensiones contributivas para personas que tengan discapacidad permanente. Se elimina el tema relativo a que se debe priorizar, tratándose de indígenas y de afromexicanos y de lugares de alta marginación. Entonces, eso es muy importante, y el magistrado decía, bueno, es que los
programas o políticas públicas están dirigidas a un público, a un colectivo determinado. Y aquí lo estamos modificando. Bueno, ese fue el efecto precisamente del fallo, ¿no? Ese protector. Sí, estamos inaplicando la norma por inconstitucional y se pueda incorporar esa persona a ese programa de pensión. Y incluso esa en aplicación es al caso concreto, ¿no? Porque además, exacto. Entonces también no había una prohibición, digamos, legal en el sentido de que fuera de carácter general. Exacto. Porque eso es que dijeras, También. bueno, es que va a tener efectos generales y entonces ahora todas las personas que estén en el mismo supuesto ya quedan amparadas y quedan protegidas, ¿no? No, sino que cada quien, aprovechando ya el criterio, pues tendrán que promover su amparo, seguir su camino. Sí. Y podrán obtener una resolución favorable probablemente, ¿no? Porque a final de cuentas, pues esto lo resuelve un tribunal colegiado, pero pues la sentencia no le será necesariamente vinculante a los jueces de distrito, más que al juez de distrito que la dictó, ¿no? O sea, bueno, y ya le revocaron y todo, pero no es a los demás jueces de distrito, no los vincula porque no es una jurisprudencia del colegiado, ¿no? Pero pues a mí me parece sumamente interesante, la verdad que muy bonita sentencia. Sí, y todo el test de proporcionalidad, perdón. No, adelante. Y todo el test de proporcionalidad y todo el estudio que se hace de constitucionalidad y cómo se va desarrollando, a mí me pareció muy interesante. Si nos permites, la podemos compartir ahí, quien guste, escríbanos en el canal. Sí. Y les compartimos el dato de la sentencia para que ustedes puedan pedir la versión pública y puedan leerla en su integridad porque está sumamente interesante, está muy padre la sentencia, vale la pena disfrutar de este tipo de sentencias de derechos humanos protectoras que ojalá y continúen, ¿no? Porque quién sabe. Sí, no, y es muy bueno lo que comentas porque, al final de cuentas, esta sentencia pues viene a ser una luz, una guía por los razonamientos que pueden ser aplicados a otro tipo de programas sociales, ¿no? Claro. Y bueno, provocar con la promoción judicial y que lleguen a los tribunales constitucionales para que pueda hacerse este test de proporcionalidad, esta revisión constitucional y algún programa por ahí similar pudiera terminar en buen puerto como ¿no? Exacto, sí. Oye, amigo, y pues cambiando un poquito el tema de la sentencia, ¿tienes alguna anécdota, algo que te acuerdes así que te haya pasado, alguna curiosidad en el cargo, en la función? Porque bueno, platícanos un poquito de ti antes de esto. Tú, ¿desde cuándo, cómo llegaste a la carrera judicial? ¿Cómo llegaste a magistrado? ¿Cuántos años tenías ya en el Poder Judicial? Sí, yo inicié en el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, estuve allí 2 años y medio y después entré al Poder Judicial Federal, al Juzgado de Distrito en Quintana Roo y ya de ahí estuve pues en múltiples ciudades desempeñando la función. Pues es muy... estuve en total juntando ambas experiencias, 40 años. Wow. 40 años de servicio en el poder, 37 en el Poder Judicial y lo restante en el Poder Judicial del Estado. En el Poder Judicial del Estado. Padrísimo. Y bueno, ¿alguna anécdota que te acuerdes, algo interesante? Claro que sí. Compartir. Siempre, cuando somos secretarios tenemos temor a los asuntos muy voluminosos y además muy difíciles. Uh-huh. Yo cuando estaba en el juzgado como secretario de amparo, me tocó un juicio de amparo, en ese tiempo eran indirectos en materia agraria. Uh-huh. Tenía pues varios tomos. Entonces los estuve revisando, hice una relación de constancias, un índice, y no pude resolver, tenía muchas dudas, pasé a hablar con el juez y le estuve comentando todo. Y salí con más dudas. Exactamente. Normalmente pasa. Se ahondaron. Suele pasar. Exactamente. Bueno, en este caso el juez me dijo, bueno, el informe, ¿qué tan importante es? Pues muy importante, el informe justificado, uh-huh. Ahí se exponen tales circunstancias, etcétera. Y me dice, los informes justificados
muchas veces las autoridades agrarias de aquel tiempo no las firmaban, no tenían firma autógrafa, sino que la ponían un sellito con como un facsímil, la firma facsimilar, Okay. exactamente, y no eran válidas. Entonces me dijo, bueno, no he revisado, pero lo más seguro es que sea firma facsimilar, y hay una tesis que dice informe justificado, firma facsimilar. Chicos, me quedé y hasta me dio la jurisprudencia, ¿no? La tesis y la solución del caso. La solución del asunto. Y me sorprendió bastante toda esa capacidad, claro, y ese conocimiento, y fue donde dije, bueno, quiero hacer una carrera judicial. Con el tiempo, pues yo estaba empezando, estaba joven, y sí, definitivamente fue muy bonita. Estuve, pues, tuve 11 cambios, estuve en muchas ciudades, muy a gusto en todas ellas. Y agradezco, pues, la oportunidad a compañeros como los aquí presentes, con los que yo estuve aquí en Mérida, con los que he estado en otras ciudades. Han sido integraciones muy buenas. Muy variadas, ¿no? Muy Además, variadas, esa es la palabra. Ahora sí, variadas tanto en ciudad como con personas, digo, porque ya tantos años en el Poder Judicial, pues a cuánta gente no has conocido, muy valiosa, con cuántos titulares pues te tocaría integrar los tribunales colegiados, y con unas discusiones sumamente ricas en el derecho, ¿no? Y aparte el contenido. Conferencias, el instituto. Sí, de la Judicatura, también. Fuiste director del Instituto de la Judicatura. Bueno, no, una amplia experiencia, y pues ha sido un placer tenerte aquí, que nos hayas acompañado, platicándonos esta sentencia sumamente interesante, muy bonita, y que pues tuviste la oportunidad de dictar, así como otras que estoy seguro que tienes también en tu acervo jurídico de resoluciones ya emitidas, ¿no? Entonces, pues es un gusto, espero que les haya gustado el programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, y recuerden suscribirse, recuerden mandarnos comentarios sobre lo que ustedes quieran que ahondemos sobre algunos temas, sobre estos mismos temas. Si quieren la sentencia, como ya les dije, nada más pónganlo y nosotros se las compartimos ahí, y pues sigan disfrutando de esto, y los esperamos en el siguiente episodio. Sí, pues gracias a nuestro invitado. Muchas gracias. Nuestro invitado de honor, que esperemos que más adelante vuelva a estar con nosotros con otro tema también interesante. Y pues claro sí. Nos queda despedirnos, invitarlos a que se suscriban, la campanita y todo el show que ya saben. Y pues y hagan comentarios, por favor, en las redes, y denos compartan, like. También. Sale. Pues que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Los esperamos en el episodio 14 de Al Amparo de un café. Al Amparo de un café. Salud. Gracias. Nos vemos. Bye. Gracias.